maravilloso, hermano, que el Señor está en control de todo, que conoce todas las cosas y que por su providencia Él ordena todas las cosas. Alabado sea Dios. Porque por un lado ordena a Felipe que vaya al desierto. Un evangelista de ciudad, de multitudes. Felipe, que había entrado a la ciudad de Samaria y había impactado a la ciudad de Samaria con el poder del evangelio, con las obras poderosas del Espíritu Santo. Una ciudad que experimentó un gran avivamiento por la predicación y el ministerio de Felipe. Pero ahora Dios le dice, no le dice vete a otra ciudad, vete al desierto. ¿Y qué encontramos en el desierto? Animales, cactus, soledad. Pero Dios sabía que en aquel desierto, en el momento en que Felipe llegara allá, iba a transitar un hombre no de poca importancia, un hombre que necesitaba el auxilio de Dios y que Dios en su gracia había determinado bendecirle, que Dios en su soberanía había determinado revelarle a su hijo. Y así pues tenemos ese encuentro, el encuentro de Felipe y el eunuco de Etiopía, el servidor de la reina de Candace, el tesorero de aquel reino para aquella época. Y vemos, hermanos, que aquel eunuco era un prosélito judío. Aunque era etíope, él venía a Jerusalén, pertenecía a la religión judía. Y cada vez que había grandes fiestas en el templo de Jerusalén, los prosélitos y los judíos que estaban en todas partes venían a Jerusalén a celebrar la fiesta. Y este hombre se trasladó de aquella remota región donde él vivía a Jerusalén. Y allá estaba. Vio aquel templo majestuoso. Vio aquella estructura, hermano, que había edificado el rey Herodes. Aquel templo que en primer lugar había construido Salomón, que fue una de las maravillas del mundo antiguo y que luego fue destruido por Nabucodonosor, y en los días de Cristo estaba siendo todavía hermoseado, restaurado por el rey Herodes y por su descendencia. Lo cierto del caso es que allá había un templo esplendoroso. Había un templo donde estaban los sacerdotes vestidos de blanco, resplandecientes, donde estaba toda la fachada de la religiosidad, toda la pompa y todo el brillo de aquella religiosidad en aquellos días. Pero el eunuco regresó tan vacío como se fue. Regresó tan ciego como iba, tan perdido como llegó. Alabado sea Dios. Tenía la religión judía, tenía las escrituras, pero no conocía de quién hablaba las escrituras. Y el Dios de toda gracia le envió a su siervo Felipe para que lo encontrara. Y por el camino iba el eunuco en su carruaje leyendo, no la Biblia así, un rollo, un pergamino, tenía posición, no todo el mundo podía tener un pergamino, él lo tenía. Y él iba leyendo el profeta Isaías. Y el Señor le da la orden a Felipe para que se acerque. Acércate a ese carro, acércate. Y cuando él se acercó, vio que estaba leyendo el profeta. Y Felipe hizo la pregunta de las preguntas. La pregunta, una de las preguntas más importantes en esta vida, que quiero hacérsela yo a ustedes y hacérsela a todos los que nos puedan ver. Usted que lee la Biblia, usted que tiene una Biblia en casa, usted tal vez no pertenece a ninguna religión, pero está en casa. Le pregunto, ¿entiendes lo que lees? Porque la gente dice, yo tengo la Biblia, yo la leo. Maravilloso, un aplauso damos nosotros por eso. Pero la pregunta es, no si lees, ¿entiendes lo que lees? ¿Sabes de qué habla la Escritura? Y el profeta, o mejor dicho, el evangelista le preguntó al hombre, ¿tú entiendes? A lo que él respondió de manera humilde y sencilla, ¿cómo podré si no hay quien me lo explique? Es decir, que la palabra de Dios necesita ser predicada y necesita ser explicada. Necesita ser leída y necesita ser entendida. Gracias damos al Señor que Él ha provisto de maestros, de pastores, de evangelistas,
de siervos para que comuniquen el evangelio, lo interpreten y el Espíritu de Dios lo aplique al corazón de las personas. Y cuando el profeta le dijo, ¿cómo yo? El hombre le dice, estoy leyendo al profeta, pero te pregunto, ¿de quién está hablando él? ¿Está hablando de él mismo o está hablando de algún otro? Y las escrituras nos dicen, hermanos, que a partir de ese momento, Felipe, abriendo la boca, mire cómo se predica, abriendo la boca. Douglas, ¿cómo se predica? Abriendo la boca. No se puede hablar el evangelio entre dientes. No se puede hablar el evangelio gagueando. El evangelio no se puede hablar con timidez. Hay que hablarlo con intrepidez, con denuedo, abriendo la boca. Que todo el mundo sepa qué es lo que estamos diciendo. Que todo el mundo entienda con claridad meridiana qué es lo que estamos anunciando y de quién es que estamos hablando. Felipe abriendo la boca a partir de la escritura de Isaías capítulo 53. Dice el texto, comenzó a hablarle del evangelio de Jesús. Es decir, que el evangelio de Jesús está en todo el Antiguo Testamento. El evangelio de Jesús es el tema central de toda la Biblia. Su buena noticia, su persona y su obra. Ahora, las escrituras nos dicen que a partir de esa escritura le habló el evangelio de Jesús. Y de pronto iban pasando y el eunuco parece que vio un río como este. Vio un río como este. Y le dijo, allí hay agua. Allí hay agua. ¿Qué impide que yo pueda ser bautizado? Ahora, la gran pregunta mía es, ¿de dónde sacó ese hombre que lo bautizara? Porque el texto que estamos leyendo no dice nada de bautismo. El texto no estamos. Pero el texto sí dice que a partir de la escritura del profeta Isaías le anunció el evangelio de Jesús. Es decir, que a partir de Isaías 53, él dijo, el Mesías sería un hombre que vendría a padecer, a sufrir por causa del pecado del pueblo de Israel y por causa de la humanidad. Él vendría, él sería manso, él sería poderoso, pero él iba a entregar su vida, la iba a entregar por voluntad de Jehová. Jehová lo haría un sustituto de la humanidad. Jehová lo quebrantaría, sujetándolo a padecimiento. Por eso fue crucificado, por eso padeció, por eso murió, pero también resucitó. Alabado sea Dios. Pero no solo resucitó, Él está a la diestra del Padre. Pero antes de irse al cielo, después de haber resucitado a los muertos, le dijo a sus discípulos, id por todo el mundo, predicad el evangelio. El que creyere y fuere bautizado, estoy seguro que Felipe le dijo eso. Estoy convencido que Felipe le dijo al eunuco, él dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, eso incluye a Etiopía, id y haced discípulos en todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que os he enseñado yo a ustedes, que las guarden, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir que a partir de Isaías, Felipe hizo una predicación expositiva de la persona, obra, vida, muerte, resurrección y exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Y eso incluía la Gran Comisión. Y en la Gran Comisión estaba la orden de proclamar el Evangelio para que los que creyeran se arrepintieran y los que creyeran y se arrepintieran fueran bautizados. Por eso el hombre dijo, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuál fue la respuesta de Felipe? Bueno, si tú eres incrédulo no te puedo bautizar. Si tú no naces de nuevo yo no te puedo bautizar. ¿Crees que esto sea así? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué impide? Y él le dijo, si crees de todo corazón, si crees, los eruditos discuten si eso es lo que dice en el original, si eso es lo que dice el griego, pero nosotros que somos más sencillos, nosotros solamente queremos decirle que Felipe le preguntó, ¿tú crees? ¿Crees de verdad? Un elemento persuasivo. ¿Tú crees? ¿Crees de corazón? ¿Estás arrepentido de tus pecados? Si tú crees, no hay ningún problema. Si tú has creído, no hay ningún problema. Y el hombre dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Te pregunto, a ti amigo, donde quiera que nos vayas a ver, ¿crees tú que Jesucristo es el Hijo de Dios?
¿Crees tú que estás perdido? ¿Crees tú que Jesucristo es el único que te puede salvar? ¿Crees tú que Cristo murió en tu lugar y que resucitó para darte vida y perdón si vienes arrepentido de sus pecados? El eunuco dijo, yo creo, sí creo eso. Yo te invito a que creas eso también. Te invito a que creas que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Él es el Cristo, Él es el Hijo del Dios viviente. Él es la esperanza de esta humanidad. Solo Cristo salva. Voy a terminar porque Felipe lo llevó al agua. Escúchame. No le echó un chorrito de agua en la cabeza. Yo le pegué a la piedra esa. No le echó, como dice un cuñado mío, un susto de agua en la cara. Tampoco. Ambos fueron al agua. Ambos fueron al agua. La picó con las piedras. Y O lo con las piedras le sumergió lanzaron en el para acá. agua. Porque así es que se bautiza, por inmersión, en la autoridad de Cristo, con el bautismo que mandó Cristo. ¿Cuál fue el bautismo que mandó Cristo? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, que cuando la Biblia dice, los bautizaron en el nombre de Jesús, lo que significa es que lo bautizaron en la autoridad de Cristo y con el bautismo que Cristo mandó. ¿Cuál fue el que Cristo mandó? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Descendieron al agua, lo sumergió, lo sacó, aleluya, y salió contento. Aleluya, dice que pasó algo sobrenatural. El Espíritu Santo arrebató a Felipe. Escúchame esto. No puedo dejar de decir esto. Dice que el eunuco no lo vio más. No lo vio más. Porque los hombres somos instrumentos, servidores. Pero cuando el evangelio llega al corazón de un hombre, no necesita que esté alguien con él para siempre. Porque ya Dios vino a su vida. Dice, el Espíritu se llevó a Felipe, pero el eunuco siguió su camino. ¿Cómo siguió su camino? Gozoso. No digo, ¿para dónde se iría este hombre? Por favor, ¿dónde estará este hombre? Ayúdame, no me dejes solo. No. Él ya no estaba solo. Ya él estaba con Cristo. Él estaba con las Escrituras. Él tenía el gozo de la salvación. Porque esto es el fruto de la salvación. Gozo, paz con Dios, perdón. La blanca bandera de la paz ha sido enarbolada en la conciencia. Paz para con Dios, paz para con los hombres. Todos los pecados han sido perdonados si venimos a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Si venimos a refugiarnos en Cristo, el Salvador del mundo. Y ahí vemos la historia de un hombre que fue evangelizado, de un hombre que fue convertido y de un hombre que fue bautizado, y un hombre que siguió su camino lleno de gozo, como hoy nosotros en esta mañana vamos a celebrar ese acto sagrado, ese mandato de Cristo, de bautizar a nuestro hermano Jesús y a nuestra hermana Sara, porque ellos también han sido convertidos por la palabra. Ellos también han sido evangelizados. Ellos también han oído la palabra y también han dicho, creo que Jesucristo es nuestro Salvador. Amén. Así que, mis estimados hermanos y amigos todos, la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde. Vamos.